la mañana y no hemos amanecido, todo el país ha amanecido con una escandalosa noticia. Vamos a ver los chats que ya se difundieron. Los ha logrado conseguir el diario El Comercio, la periodista Graciela Villasís, lo ha publicado, lo ha tuiteado. Y aquí dice lo siguiente: los chats, sí, que el presidente Pedro Castillo no quiso mostrar, que ocultaba. Estas son las pruebas de que Castillo sí interfirió, sí intervino en los ascensos, en el escándalo de los ascensos que terminó con la salida del investigado por lavado de activos, por una serie de irregularidades y tráfico de influencias, Bruno Pacheco, su exsecretario de Palacio de Gobierno. ¿Se acuerdan cuando Bruno Pacheco fue denunciado por los generales, tanto el general José Vizcarra y el de la FAB, Jorge Luis Chaparro? Bueno, precisamente dijeron que Castillo no tenía absolutamente nada que ver. Pero estos chats revelan lo contrario, porque aquí no solo el general Vizcarra le escribe diciéndole que cuando lo pasaron al retiro, ese era el precio por ser un oficial digno. Además, Castillo le escribe pidiéndole que tengan una reunión urgente para hablar del tema. Incluso le digita un nombre para que lo ascendieran a coronel. ¿Quién es? Vamos a ver los chats urgentes porque ya estamos con nuestros invitados. Hoy con el ex congresista Manuel Macías, bienvenido a PBO con Claudio Otero, lo que recordamos muchísimo porque además fue alcalde de Miraflores, de nuestra comuna. Y también con el congresista Víctor Flores Ruiz, el ex congresista de Fuerza Popular de la región La Libertad. Vamos con ambos, con ustedes, bienvenidos a PBO con Claudio Otero. Gracias, muy amable. Con ambos vamos a leer estos chats porque son muy escandalosos y quiero su análisis político. A ver, el general Vizcarra lo tenía guardado al presidente como profe, ¿no? O sea, para él no, el presidente Castillo era el profe. José Vizcarra, el general, dice: señor presidente, ojalá tenga la oportunidad de conversar solo con usted el tema de los ascensos. Claro, porque ante tanta interferencia, ante tanta gente que quería intervenir, quería meter su cuchara, él le dice que hay demasiados intereses de por medio, pero yo estoy tratando de ser lo más institucionalista posible, ¿no? Para crear una línea de mando sólida y fuerte en valores que esté en condiciones de afrontar cualquier problema que atente a nuestra nación. Confíe en su ejército, que su ejército confía en usted. Espero poder hablar solo con usted, o sea, solo con él. Quería tratar el tema de los ascensos para poder explicarle, para que cuando regresara desde Corea, donde él estaba en ese momento, puedan sentarse ambos. Siguiente chat para poder decirlo con la voz que se debe a esta denuncia. Es muy grave, es muy, muy grave. General, buenas tardes. Le escribe el presidente Castillo el jueves 30 de septiembre. Le pido conversar con Bruno para unos temas urgentes. ¿Quién? Bruno Pacheco, por supuesto. Incluso le manda el teléfono para que no tenga la duda de con quién iba a hablar, ¿no? Y él le dice: estoy a punto de partir en avión de una multilateral que asistí en Brasil. Llego a las 21 horas. Llegando a Lima me comunico con él. Un abrazo. Le mando la foto de dónde está para que sepa que él va a comunicarse pronto con Bruno Pacheco. Siguiente chat para poder seguir analizando. Él le dice para desplazar a Jaén. Ya. En la parte de arribita de este chat, el presidente Castillo de alguna manera le pide explicaciones al general Vizcarra y le dice que qué sucedió en lo que sintió él como una especie de alguna desperfecto o irregularidad, no lo sabemos, pero él le pide explicaciones sobre su vuelo a Jaén, dice, para desplazar al señor presidente de la República a la localidad de Puña. Informe que me han hecho al respecto, seguiré investigando detalles técnicos, dice él, ¿no? O sea, le está diciendo que va a investigar posibles detalles técnicos que Castillo le había preguntado sobre su vuelo a Jaén. Y él lo llama, retrocede para poder verlo, retrocede, la llamada, dice: me llamó señor presidente, dígame, le vuelvo la llamada, ¿qué novedades, mi estimado general? Estamos realizando el proceso de ascensos oficiales desde capitán a coronel, señor presidente de la República, SPR, Fuerza General adelante, y le manda un nombre: comandante del ejército Víctor Hugo Torres Quispe para coronel, o sea, le ordena que él sea un coronel en este trámite de ascensos. A ver, vamos a analizarlo con nuestros invitados a esta hora de la mañana, 9:06 de la mañana. ¿Qué fue lo que pasó aquí, congresista? ¿Usted qué cree? ¿Hubo o no hubo interferencia? ¿Qué demuestran estos chats?
son escandalosos. Buenos días, antes que todo. Sin duda es revelador, ¿no? Porque los chats son bien claros, o sea, no admiten dudas, no admiten ni siquiera interpretación, simplemente registrar los datos y tomarlos en cuenta, nada más. Exacto. Lo grave es que esto se suma a una serie de hechos que Pedro Castillo no quiere responder, no ha respondido. El Congreso no ha votado como se debía votar para que vayas a dar explicaciones. Solamente se quería eso, que se admitiera la moción para que vaya a responderle al país. Y ante esto, ¿qué va a pasar ahora? Nada, porque ya pasó el momento. Bueno, en realidad nosotros estábamos, digamos, esperando que así suceda también, ¿no? Que haya, digamos, por lo menos los 52 votos para admitir a debate la moción. Lamentablemente sucedió lo que, bueno, pues todos sabemos, ¿no? ¿Usted cree que cuando hay mínimo dos bancadas que se abstuvieron o simplemente votaron en contra? Y entonces eso considero yo que es digamos, una omisión y una falta de criterio para todo el país, no solamente para ellos, ¿no? ¿Usted cree que cuando convocaron a las cabezas políticas, la foto, quiero esa foto para poder tener esa imagen, porque esta es la foto más importante en este momento de la política peruana? A ver, investigados, denunciados y sentenciados por corrupción son los que hoy conversan en Palacio de Gobierno, son los que hoy determinan el destino de este país. Vemos a Patricia Lee, José Luna, incluso el señor del Partido Morado, que es un partido investigado por pertenecer a los gastos de la política con firmas falsas y fraudulentas. Incluso su líder político, que fue el líder desde su nacimiento, está investigado por el caso Odebrecht. Y el otro señor, Dios mío, sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, en las manos de ellos está el futuro del país. ¿Son los que negocian los votos en el Congreso de la República? Lamentablemente estamos pues en esa situación bastante delicada, ¿no? El país hoy en día está siendo, digamos, dirigido de una manera bastante errática por un lado y por otro lado también con muchos intereses. Yo sinceramente no concibo que el país tenga un horizonte adecuado con este tipo de dirigentes. Doctor Manuel Macías, el papel de Somos Perú en este juego, a ver, entendamos que esto es un ajedrez político. Están lanzando sus propias carnadas para ver qué pescan y a río revuelto ganancia de pescadores. Patricia Lee, ¿qué hace en la foto? Buenos días, Claudia, y te felicito por todo el despliegue periodístico que haces día a día. Mira, Patricia Lee en realidad es la presidenta de un partido que tuvo un origen realmente legítimo, con Alberto Andrade, que tuvo muchos sueños, muchas aspiraciones. Ella no encarna el legado de Alberto Andrade, pero quiero decirte algo, yo formo parte de ese legado, de la mesa directiva que presidió Paniagua, juntamente con Carlos Ferreros, y nosotros pudimos salir de una fiscal de la Nación en ese momento, pudimos acortar los mandatos, pudimos hacer muchas cosas que hoy no se hacen. Entonces, yo cuando veo esto, evidentemente entra en una gran preocupación. Hemos perdido una vacancia mal planteada, muy mal planteada, porque acá no nos olvidemos, este tipo de control político se hace en un consenso mucho más amplio y conversando, no sorprendiendo. Entonces, yo no puedo decir, quiero llevar al presidente como si fuese un ministro a ser interpelado, cuando lo que estoy activando es el artículo 89A del reglamento del Congreso, que establece una vacancia. Entonces, me debo preocupar por fundamentar una vacancia, hacerlo bien. Entonces, esto se perdió. Conseguir el 40% para admitirla, que son los 52 votos, no es nada del otro mundo. El problema es que no se dialoga, no se conversa, no se concerta. Solo se pacta. Exactamente. Tenemos que hacer algo por la democracia, por fortalecer a los partidos, que pase más allá de esa horrorosa fotografía en Palacio de Gobierno, donde nuevamente estamos de un grupo de personas que no representan al país, terminan mandando sobre todo una aspiración nacional, que es justamente una aspiración de justicia, de desarrollo. Tenemos proyectos de ley que están preocupándose por el bienestar de las gallinas ponedoras. Exacto. Eso está ocurriendo en este momento. Congresista Macías, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque, a ver, Castillo nunca... Ahora ya hemos perdido la esperanza de que este año, que ya se va, Castillo vaya al Congreso a rendirle cuentas al país por el caso de Breña, por el caso de los ascensos, por muchos casos y denuncias de corrupción y tráfico de influencias, contratos que no se han eliminado. El Ministerio de Transportes le dio este contrato a esta señora,
apodada la lobista del MTC, amiga de Pedro Castillo, una persona muy cercana, porque ¿con quién se reúne un presidente 4 veces? E incluso va a reunirse hasta casa de Breña, pero vamos a mencionar esto solo como uno de los tantos hechos. Ahora los chats en la intervención directa del presidente de la República en los ascensos. ¿Qué va a pasar? Bueno, a mí realmente también lo que me preocupa es, digamos, la forma como se quiere normalizar cosas realmente bastante lesivas a los intereses del país, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, cómo ellos están tratando de, el ministro que devuelve dinero, el ministro que separa a sus allegados porque fueron nombrados, etcétera. Eso es un intento de normalizar o de justificar. En otras condiciones eso hubiera sido pues motivo de separación, renuncia o simplemente denuncia penal, ¿no? Entonces, la idea no va por ahí, la idea es que realmente tengamos que hacer que este gobierno por lo menos responda por su responsabilidad, responda por lo que le toca, porque no podemos seguir esperando simplemente que den una declaración justificatoria cuando hay posiblemente un delito de por medio, ¿no? Entonces, nos interesa a nosotros, es lo que hemos empezado a hacer en el Congreso, ¿no? Y cuando nosotros llamamos a un ministro, simplemente nos tildan de obstruccionistas, que no dejamos trabajar, que no dejamos que avance la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es cierto, porque si un ministro es llamado al Congreso para ser interpelado, es una facultad del Congreso, no para censurar al ministro. El ministro no cuando es interpelado no es censurado. Posteriormente a la respuesta de sus preguntas, es más, las preguntas de la interpelación van junto con la invitación a ser interpelado. Por supuesto que sí, y en base a lo que él responda, tiene la posibilidad de pleno, eliminar, otro tiene proceso. la posibilidad de justificar, ampliar sus explicaciones, o sea, eso es importante. Doctor Macías, a ver, vamos a analizar este caso. Es grave para el país que cerremos el año ante tanta componenda política, tráfico de influencias, delitos, hechos que ya han sido probados. Pero ¿dónde está la Fiscalía de la Nación? ¿No tendría que abrir una investigación sobre este tema? ¿No tendría que pronunciarse para, en nombre de todos los peruanos, defender los intereses de la nación? Yo espero, Claudia, como todos, que la Fiscalía de la Nación, en uso de sus atribuciones, presente la denuncia constitucional correspondiente por los delitos que entrañan esas visitas en la casa de Zarratea y también por las infracciones a la Constitución. Es su facultad. No sabemos nosotros si la fiscal ha presentado la denuncia correspondiente, porque eso activa el antejuicio político, no la vacancia. Esta es otra cosa, el antejuicio político. Lo que pasa es que es muy penoso que cierto grupo de poder quiera restarle al Parlamento sus facultades de fiscalización y control político. Se las niegan, y cuando el Congreso actúa como debe actuar, lo que hacen es atacarlo con todo. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el temor de amordazar un Parlamento de la República que tiene que ser en defensa de los peruanos? A periodistas que no tienen nada que ver, y hay que decirlo con todas sus letras. Los reporteros, productores, asistentes, lo que sea, vendedores de canchita de un canal como América Televisión, no tienen nada que ver en este tema político, ¿o sí? ¿Qué tienen que ver ellos? Más adelante vamos a conversar, porque ya está aquí Iván Slokovich, Jorge Villena, para analizar la política y en medio de esto todo el engranaje mediático que sucede. 9:15 de la mañana. Gracias, congresista, por haber estado aquí. Doctor Macías, bienvenidos. Espero que regresen, porque bueno, voy a ser como una colega que siempre dice que vuelvan. Espero que nos inviten. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Bienvenidos siempre aquí a PBO con Claudia Toro. Vamos a escuchar ahora un video. Vamos a ver un video también. Para los que nos sintonizan en la radio 91.9, la radio Confe de PBO, nos escuchan, y los que nos ven a nivel de streaming en el canal digital PBO, que en este momento nos están ya escribiendo. Siempre leo sus mensajes, chicos, chicas, amigos, compatriotas que están en otros países. Siempre los veo, siempre los leo, y aun cuando no les puedo responder a todos, algunos sí, que me escriben al WhatsApp, que me escriben por Messenger, y les envío todo mi cariño también, y también los quiero mucho por estar allí, por seguirnos, por estar junto con nosotros del brazo, nos apoyan, han sido nuestro apoyo moral y nuestro soporte todo este tiempo de gran convulsión política en nuestro país y esta polarización por tener hoy un gobierno comunista que precisamente lidera Palacio de Gobierno. Y en medio de eso vamos a escuchar el video en donde Pedro Castillo dice y respalda en cambio de una constitución por la nueva constitución. ¿Cuándo? Cuando era dirigente del CONARE Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, cuando era lideraba esta parte del Magisterio Nacional. Escuchemos.
vieron que a partir de ahí se tiene que socializar. Esperamos de que no se tome como una bandera política del caudillismo, del oportunismo, del sectarismo, y a partir de ahí se recobre el interés nacional, ¿no? Vamos a sugerir en todo caso una segunda intervención para que todo lo que se pregona acá se constate con el pueblo, con las organizaciones, ¿no? Con la clase popular, y a partir de ahí recoger todas estas necesidades con la finalidad de, en todo caso, entablar o ya estructurar alguna plataforma, algunas tareas. No he metido ningún partido político, no, ningún congresista está acá. No, esperemos que no, y tampoco sería, pero no podría ser permisible, ¿no? Toda vez de que no se puede manchar o no se puede traficar políticamente, electoralmente, con el hambre, con la miseria del pueblo, ¿no? Gracias, lo estaba viendo. Bueno, hemos escuchado acá las palabras de Pedro Castillo en la Asamblea Nacional que está habiendo de los frentes de defensa. Así es, en la Asamblea Nacional, porque se pedía el cambio de constitución, la Asamblea Constituyente, y aunque él diga y repita que no, que nunca estuvo de acuerdo, que no quiere una asamblea constituyente, eso es completamente falso porque lo hemos escuchado decirlo muchas veces, incluso en audios exclusivos, exclusivos que hemos difundido en este programa y en Beto Saber en Willax Televisión. 9:17 de la mañana. Iván Slokovic y Jorge Villena, bienvenidos a PBO con Claudia Toro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, contento. Hablábamos hace ratito con el congresista que estuvo con nosotros de Fuerza Popular, de La Libertad, sobre este papel de alguna manera nauseabundo de querer utilizar a los periodistas, un programa de televisión y un equipo de producción para poder tapar y crear una cortina de humo alrededor de algo tan simple. Un presidente acusado de una serie de delitos por corrupción, tráfico de influencias, con una serie de nombramientos también cuestionados que tiene que responderle al país en un fuero democrático como ese del Congreso de la República. Nada más. Sí, bueno, Acuña ha sido explícito en eso, ¿no? Él dijo que había cambiado la decisión el sentido del voto o el respaldo de su partido luego del programa del domingo anterior. Yo creo que si los políticos están manejando o poniendo en vigencia una agenda en función a programas televisivos, está todo mal. Además, haya salido algo el domingo, nada ha cambiado. Siguen las visitas en Zarratea, siguen los ascensos militares que hemos visto hoy en una nota en El Comercio. Exacto. Sigue la Constituyente, sigue la SUNEDU, sigue los Maravide, que todos ya nos hemos olvidado, pero ha sido casi una persona vinculada a Sendero del Gabinete, Bellido, el ministro de Transportes, el de Educación. Las obras de 200, 300 millones las personas, las lobistas, estas que han estado en Zarratea, todo sigue, nada ha cambiado. ¿Cómo entiendes tú este fenómeno de poder tapar todos estos hechos y de aliados mediáticos, periodistas, comunicadores que trabajan en el Palacio de Gobierno, trabajan hasta en Canal 7, hay que decirlo con nombre propio? Yo los observo y me da pavor. ¿Por qué me metería yo a defender y atacar a una pareja de conductores, a una serie de personas que hacen su trabajo, que eso no le compete a nadie porque finalmente es la audiencia la que decide a quién ve y a quién no ve? Pero para poder usar esto como cortina, es una bajeza. Bueno, el principal error que está cometiendo el presidente es creer que este tipo de defensas lo van a salvar en el momento de terminar mal. Y es decirlo, ¿no? Y de la defensa de esta gente y de las agrupaciones políticas que lo han respaldado esta vez. Esas agrupaciones que hoy no han respaldado no la vacancia, sino la presentación del presidente ante el Congreso, algo tan simple como eso. Cuando la vacancia comienza a ser popular, cuando la vacancia comienza a tener respaldo en las calles, van a ser los primeros en volverse vacadores, porque se van a subir al carro de esa, como siempre lo han hecho, de ese clamor que va a haber en las calles. Jorge Villena, ¿qué sientes tú con todos estos hechos y de ver esta fotografía? A estas personalidades, entre comillas, que hoy deciden el futuro del país, que hoy entran, se reúnen, negocian de alguna manera, pero negocian. ¿De qué están negociando? No sabemos, pero negocian porque luego votan en contra de la presentación de un presidente para ir a rendirle cuentas al país. Mira, lo triste, como bien señalaba Iván, y creo que también Manolo Macías hace unos minutos, es que ni siquiera la oposición tiene una agenda de cómo realizar o cómo llevar a cabo el control político a este gobierno. El gobierno en ningún momento ha modificado sus intereses en impulsar una asamblea constituyente. Para nada. Y sigue gobernando con el plan de gobierno de Perú Libre, porque hasta ahora no ha dicho cuál va a ser la alternativa o el camino que va a seguir, si es que lo tiene. Y hoy ha regresado a los brazos de Cerrón. Entonces, y claro, ahora Cerrón, todos los que pedían deslinda de Cerrón fueron corriendo a decir, anda, abraza a Cerrón para que te salve la vacancia. El tema es que no hay tampoco una agenda en la oposición.
el planteamiento de la señora Chirinos, que si bien es cierto, fue respaldado por mucha gente que sí está a favor de la vacancia, fue un pedido, digamos, pienso yo, fruto del exagerado entusiasmo de la señora Chirinos. Un día se levantó con un papelito así, dijo, acá está la vacancia, y todo el mundo como que, acá, bueno, lo presentaron. Y los hechos que conocieron en los medios de comunicación. O sea, ¿tú crees que la vacancia no tenía el suficiente sustento de los hechos reales políticos del gobierno de Pedro Castillo? Es que cada paso político que se tiene que dar tiene que ser en coordinación, tiene que ser bien planteado, con la debida anticipación, con la debida planificación. No puede salir fruto pues de un disparo al aire de un congresista, ¿no? ¿Tú qué crees que eso ha sido realmente tuvo? Por eso acabó como acabó. Claro. Iván, ¿tú qué crees que tuvo este pedido de vacancia, este documento? ¿Tenía el sustento real? Porque los hechos son reales. Los hechos de tráfico de influencias, de denuncias, están allí. Al menos para que el presidente vaya al Congreso, y hubiera sido un error que hubiera mandado a su abogado, había suficiente motivo para que vaya. Coincido con lo que dice Jorge, que no había una coordinación entre las fuerzas de la oposición, cada uno disparó por su lado, decían una cosa, bueno, en Acuña ya es algo constante, ¿no? Dice, critica, al final vota y se escuda en la gobernabilidad, ¿no? Pero ha faltado coordinación de las otras fuerzas para que por lo menos los peruanos podamos escuchar una explicación del presidente por cosas que en la moción no estaban. O sea, hay muchas cosas que han venido apareciendo después, desde que la moción se presentó hasta el último día, apareció lo de Zarratea y otras cosas más. Hoy vemos lo de los ascensos militares, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que es, por qué crees que en este contexto político se ha normalizado este tipo de hechos de corrupción, de tráfico de influencias, de que incluso gente vinculada al terrorismo, como en caso de Maraví, costó más de un mes a la oposición y al periodismo evidenciarlo? Yo fui la que revelé por primera vez esa relación cuando encontré a una persona, un testigo, y luego surgieron todos esos documentos que estaban en un costal escondidos, porque esto sucedió antes de la conformación de la DIRCOTE, ¿no? Eso es lo lamentable, y no solo en el ámbito del Poder Ejecutivo. Veamos los $20.000 de Pacheco. El papel de la Fiscalía. El papel de la Fiscalía. No hubo ni siquiera incautación, no hubo fotocopiado, no hubo allanamiento de la casa de Pacheco, no vio nada. En otros casos, por la mitad hemos visto detenciones preventivas varias. Entonces, ¿por qué este trato favoreciendo a un grupo político? Explicarlo a la Fiscalía. Lo vimos ya desde la no intervención en lo dinámico del centro en días previos a la segunda vuelta, dejarlos fugar. Lamentablemente, como dices tú, se está normalizando. O sea, el hecho que hayamos normalizado a Maraví un gabinete, a Bellido a cargo de un gabinete ministerial, ya es una cosa que debería preocuparnos a todos, ¿no? Bruno Pacheco, Carolín López, Arredondo y todos estos hechos de ascensos irregulares, denuncias, tráfico de influencias y corrupción, ¿en tu opinión tenían elementos probados para la vacancia? Sí, yo creo que además el personaje que está pasando desapercibido es el dueño del predio, el señor Sánchez, que dicho sea de paso se dedica a la venta de instrumental médico, y entre gallos y medianoche entra a su casa el gerente de logística y el gerente de operaciones de salud, nada más y nada menos, es decir, los que están encargados de comprar material médico. Eso no es normal. Y parece que mucha gente no lo considera grave o le parece relativo. Lo grave es un contrato, ¿no? Porque, a ver, se pueden reunir, pueden tomarse un café, de pronto se conocen. El hecho es que, no sé, de pronto mañana te nombran a ti en un cargo importante. No hablemos de este gobierno porque jamás aceptaría, yo lo sé. El doctor Villena no aceptaría, pero obviamente porque eres oposición. Pero supongamos que esto cambia, tienes un cargo nuevo y de pronto tomamos un café porque nos conocemos. Entonces, pero el punto yo creo que es lo grave, es cuando se da un contrato. A ver, analizamos el caso ahora del exministro de Salud, todavía ministro de Salud, que no sé por qué aún está en ese cargo. A ver, el ministro tiene una especie de relación paralela, sentimental, intrínseca, no lo sabemos, pero yo creo que el país ya se dio cuenta de qué tipo de relación estamos hablando. Pero quiero preguntarte, Iván, estos chats, esta investigación que se hizo en Beto Saber y se denunció, se reveló, ¿no te parece que es suficiente como para que el ministro Ceballos tenga que ir mínimo al Congreso y sea expectorado del cargo?
Por los chats en sí, de repente no, es un tema personal. La visita, sí. Y lo que ha implicado, los contratos, los empleos que ha ido dando a las personas vinculadas a esta señora, yo creo que eso por lo menos, como dices tú, para que vaya al Congreso. Ahora, esta señora le dice, ¿no? Te voy a mandar a mi amiga, recíbela, y esa amiga gana un contrato. ¿Qué te parece eso? A eso voy. Y lo mismo pasa con Zarratea, que son proveedores de salud, no son solo sus paisanos. Ganan contratos. No, exacto, a eso voy. Los paisanos, los amigos, eso es anecdótico, pero el punto es los contratos, las pruebas. Y también está el caso, no olvidemos, de este empresario que le presta o le alquila la camioneta al sobrino y después dice que se le alquiló por un contrato verbal con dinero en efectivo, ese señor Villaverde. Difícil de creer, ¿no? Difícil de creer. Lamentablemente esto pasa y no se elimina. Esta obra que estamos viendo en pantalla, el consorcio Puente Tarata, se le dio la buena pro a la empresa. La empresa ha dicho en 1000 idiomas que no tiene nada que ver con esta señora Carolina López, pero sí lo tuvo, porque ella se reúne para hablar del tema del proyecto. Sus ingresos a Provías, Jorge Villena, como tu experto en temas públicos, incluso tú eres un funcionario público, una persona ingresa a nombre de una empresa o hablar de un proyecto, tiene que estar registrado para ese objetivo, o tú ingresas para pasearte por Provías. No, tiene que registrar incluso el propósito de la visita y a qué funcionario va a visitar, ¿no? Y a qué oficina y cuál es el tema. Exactamente, no entra por temas personales, salvo que así mismo le exprese Exacto, y las empresas que ella ingresó fueron a empresas también allegadas a Termirex. Y claro, todos los personajes que han estado involucrados o que han sido visitados por ella han manifestado que ha sido justamente para ver este tema. ¿Qué proveedor tiene esta especie de magia increíble de reunirse días previos a la firma de un contrato de 232 millones para reunirse con el presidente de la República misma? Y además, al parecer, llegando con una mochila abultada, ¿no?, a la reunión. Yo creo que ha habido, por lo menos, merece una explicación que además, dicho sea de paso, yo no veo al presidente dando declaraciones o explicando las cosas desde la entrevista que le hizo Acuña en la campaña. No habla para nada, y ese es el papel lamentable de la prensa, que ha permitido que esta situación llegue así sin ni siquiera protestar o mantener una posición firme o enérgica al respecto. Han dejado que incluso hasta periodistas sean maltratados, empujados por los resguardos del presidente. Insultados del primer momento. O sea, ¿no? ¿Qué les pasa? Yo respeto mucho el trabajo que tienen algunos periodistas como ustedes, pero en realidad la gran mayoría deja mucho que desear. Recuerden a Vizcarra, les daba por sorteo a 2, 3 medios de comunicación cuando mandaban por WhatsApp 2 horas antes de la conferencia la pregunta. Eso no es pues transparente, ¿no? Y eso, como eso lo han normalizado, ahora bien tienes un presidente que tiene 150 días en el cargo y desde la campaña, desde la primera vuelta, no ha declarado, no ha enfrentado una entrevista como debe ser. Iván, desde tu punto de vista periodístico, tú tienes más de 20 años de experiencia periodística y más de 4 gobiernos. Bueno, ya con estos 3 más son 7, ¿no? Nos hemos multiplicado rápidamente en 20 años. Así es, y quiero preguntarte, ¿estos tiempos son los más oscuros en transparencia informativa desde los 90? Sí, definitivamente. Tenemos un presidente que simplemente no habla, no da conferencias, ni siquiera conferencias que son grupales. No, implicaciones al país. No da nada. Y cuando hubo la oportunidad de que al menos vaya al Congreso, que era una ventana, una rendija por donde pudo haber dado una explicación, algunas fuerzas políticas se tiraron para atrás. Yo creo que estamos en una época oscura. Hay una encuesta del comercio hoy día que nos remonta al año 91, en expectativas, en perspectivas de la población, a una expectativa similar. Ahora, la de hoy a la del 91. El año 91 es un país quebrado. No, era el año del cólera. La mitad, era el año de una peste, con una pandemia, cólera, que ya nos hemos olvidado. Una dictadura. El terrorismo. Salíamos del primer gobierno de Alan García, era una cosa crítica, y estamos con una expectativa similar. Hoy. Yo siento que las personas que vivieron en esa etapa sienten lo mismo que ahora. Hay una terrible incertidumbre, desazón, infelicidad, una pandemia, la muerte, que se iba al extranjero, a lo que sea, y la gente que se va, aunque sea de ilegal, que se está yendo ahora lo que también sea. están llevando su dinero, están yendo a estudiar afuera, los que pueden hacerlo. Porque encuentras más oportunidades en otros países. En medio de la pandemia no solo han tenido un mejor manejo, sino tienen ahora un mejor manejo económico y político, que aquí es un basurero. Han convertido el país en un basurero. Tenemos a una primera ministra ahuyentando inversiones, tenemos un presidente que no aclara, como dice Jorge, no sabemos hacia dónde vamos, insiste con la constituyente, ahora está con la SUNEDU y todas estas cosas. Y el ministro de Economía que cree, esto es algo increíble, el señor cree que la economía del país se va a reactivar aumentando impuestos.
O sea, no, eso es ahora algo van a de regalar locos. la plata. ¿No? Así es. Ahí va a acabar como la pobreza regalando bonos. Nuestra plata, la plata en realidad que hemos ahorrado, porque, a ver, entendamos el país como una gran familia, una numerosa familia que hace ahorros, hace proyectos, hace negocios, vende lo que sea, tiene sus bodegas, tiene sus tiendas, genera una masa, ¿no? Genera un patrimonio ahorrado, ya sea en el banco, en una caja, en lo que sea. Pero este patrimonio, lamentablemente, por enemigos de esta familia, enemigos internos, se está desmoronando y estamos quedando sin fisco. ¿Qué va a pasar? Rápido, ustedes su veredicto, porque quizá ya no los voy a ver hasta el próximo año, chicos. 9:31 de la mañana la sentencia de Iván Eslokovich. Bueno, yo creo que va a seguir, el presidente va ¿Va al Congreso este año o no? No, en lo que queda este año ya no. Se zurra. Además, la legislatura acaba en los próximos días. Pero yo creo que se aprovecha de eso. Las condiciones de vacancia van a ir en aumento. Recordemos que PPK se salvó una vez y a los pocos meses. Por aliados políticos, negoció, sí. Finalmente Acuña lo traicionó. ¿Pasará lo mismo, Jorge Villena? Por supuesto, el respaldo de Acuña no significa absolutamente nada. Faltando 5 minutos para la votación se voltea. Y ya pregúntele a PPK y a Vizcarra. O sea, ya hay antecedentes de que lo demuestran. Pero creo que esta vacancia, así con todos sus errores y efectos, ha marcado el principio del fin. Nos preocupa mucho, pero mantengamos el optimismo. ¿Ustedes qué opinan? 9:32 de la mañana, vamos a una pausa comercial. Gracias, Iván Eslokovich, director de Diario Correo, del Grupo EPENSA. Además, tiene la responsabilidad altísima de informar con transparencia, objetividad, en un momento tan álgido en el que el periodismo tiene mucho miedo y también hace componendas. Gracias, Jorge Villena, analista político y líder político además de la oposición. Vamos a una pausa y ya regresamos con el congresista Carlos Anderson y desde la región Junín un enlace con el congresista Ilis López, ambos miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República, para hablar sobre un proyecto nefasto. ¿Qué ha ocurrido? El Banco de la Nación va a ser ahora una banca múltiple, un banco que va a prestar dinero, o sea, vamos a regalar constante y sonante. Una pausa y volvemos.